Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. ¿Por qué no lo hago el sábado? Necesito desconectar un poquillo, ¿vale, chicos? Vosotros ya saben por qué, por eso estoy vestido de negro también. Necesito tener el fin de semana para poder reencontrarme también conmigo mismo. Seguiré colgando lo que es los videos, pero el sábado necesito desconectar. En pocas palabras, Richard necesita salir a tomar el aire en la noche. Es así, cariño. Muy bien, vamos a continuar, mi querido Géminis. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas, chicos. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano con mucha fe. Y gracias por tu apoyo, cariño. Géminis, mi víbora de cascabel, mi anaconda, mi medusa, mi príncipe y mi princesa, ¿vale? Me encanta porque Géminis siempre me está apoyando. Muy bien. Mi querido Géminis, es muy curioso lo que puedo visualizar con la energía del cuenco tibetano. Es como si a ti te visualizara como si fueras, supongamos puede ser una mujer o un hombre, ¿vale? Pero vestido de blanco, como si fuera una túnica blanca, ¿vale? Cabello largo, pero a tu alrededor tienes muchas criaturas, tienes muchos niños que prácticamente se apoyan a ti, se acurrucan a ti, como que tú le das protección o simplemente tú eres como guía para los demás. No sé por qué siento Géminis, siento un Sagitario también. A lo mejor de repente me dice Richard, he tenido una temporada de alegría, de dicha, o a lo mejor extrañas a alguien en estos momentos. Alguien que puede ser que representaba para ti como un familiar, como un hijo, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy viendo también que por una parte hay un grupo de ustedes que tuvo una ilusión o tuvo lo que es una celebración y luego como que hubo de repente un desenlace de engaños, de mentiras. Veo que a lo mejor estuviste superando todo esto, lo superaste y luego otra vez regresó esta persona. Pero como yo siempre digo, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, vuelve a comer. Es esto. La cabra siempre tira pa'l monte. Antes de que tú vuelvas a aceptar a una persona que en su momento te ha hecho un daño, es muy importante reconocer si esta persona ha cambiado o no, o hablar con esta persona. Porque muchas veces, cariño, de repente decimos, quiero que vuelva él, quiero que vuelva ella, me da igual si a lo mejor de repente vuelve no cambiado. Entonces tú ahí estás cometiendo lo que es un error, Géminis, un error. ¿Cómo quieres que vuelva una persona que se ha portado mal contigo? ¿Para qué va a volver? ¿Para que vuelva a repetir otra vez los mismos errores? ¿Para qué lo quieres en tu vida, Géminis? Lo que tú tendrías que hacer es visualizar y decir, Dios, quiero que vuelva esta persona, o universo, quiero que vuelva esta persona, pero que vuelva renovado. Me vuelva renovado. Da igual el tiempo que tarde. Si es para mí, volverá. Y si no, pues simplemente pasar página. No te aferres a un hierro caliente, porque vas a quedar marcado o marcada lo que es en tu vida. ¿Vale, Géminis? Ese es el mensaje del cuenco tibetano para vosotros. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver, porque lo he notado muy espiritual. Siento que a lo mejor Géminis también, quizás el plan divino que yo siempre he dicho para vosotros, es que tú protejas lo que es a tu entorno, porque eres como una madre protectora, como un padre protector. Es como si tú guiaras lo que es a tu rebaño, a tu entorno. Y esto habla muy bien de ti, cariño. Esto habla muy bien de ti. Pero es cierto que te ganas enemigos también. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver. Me dicen, filtreo, yo no puedo pronunciar, coqueteo prácticamente, nunca puedo, la F y la R no puedo. Me dice coqueteo, regala a los demás su energía desenfadada, ¿vale? Tu energía desenfadada. Siento que tienes que empezar
a ser más alegre. Siento que tienes que empezar a entregar una sonrisa. Sé que a veces cuesta, Géminis. Sé que a lo mejor de repente tienes algún tipo de dolor ahí guardado dentro. Pero nos dicen, tienes que dar buena cara a la situación. Tienes que dar buena cara también al enemigo, cariño. Porque eso es lo que están buscando ellos. Que te vean de repente derrotado o derrotada. Entonces, tienes que dar buena cara a la situación. Al margen de lo que nos pase, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro dolor interno, incluido yo, y ahora mismo también lo tengo, ¿vale? Preguntas sin respuestas, el porqué de las cosas, etcétera, etcétera. Pero no se puede llegar lo que es a una conclusión. Pero, ¿sabes? Como yo estuve ayer, y te lo cuento a ti, Géminis, porque sé que yo a ti te digo víbora, cascabel, te digo de todo, ¿vale? Menos bonito o bonita, pero tenemos una conexión tú y yo. Como yo en la madrugada, en la noche, pedí a Dios y dije, Dios, por favor, te encomiendo a ti lo que es mi alma, mi espíritu, dame tranquilidad, dame paz y simplemente deja que la vida continúe para mí. Porque te soy sincero, estos días he tenido como ataques de ansiedad por lo que me ha pasado, pero trato de dar lo que es buena cara a la situación. Buena cara. Quise salir con un lentes porque dije mis ojos están cansados. Creo que he envejecido lo que no he envejecido en 5 años en una semana, ¿vale? Es esto. Pero yo sé que la vida continúa. Todo pasa, cariño. Todo tiene un porqué. Y tú tienes que empezar a apreciar también tu oportunidad. Llegará una persona que te va a amar. Llegará esa oportunidad de trabajo o simplemente llegará lo que es tu tranquilidad en tu vida. Porque para eso estamos aquí, para aprender, para evolucionar. Entonces, tienes que dar buena cara a la situación. Sonríe. Agradece a Dios todos los días porque tienes vida, porque tienes salud, porque tienes un pan que llevarte lo que es a la boca. Agradece, porque hay otras personas o hay otros lugares en la cual de repente en estos momentos desearían lo que es tu tranquilidad. Y tú lo sabes, Géminis, con todo lo que está pasando en el mundo. Tú sabes que hay personas que desearían tu tranquilidad. Y sin embargo, quizás hay un grupo de ustedes que está invirtiendo tiempo en decir, ¿volverá mi ex? ¿Me amará? ¿No me amará? ¿Me querrá? ¿No me querrá? Déjalo en manos de Dios, cariño. Déjalo en manos de Dios y empieza a vivir, empieza a disfrutar lo que Dios te ha dado, que es la vida, ¿vale? Justo cuando te estaba diciendo esto, quizás vosotros no lo miren, he podido ver como una ráfaga blanca, las energías. En Escorpio se vio, en Virgo se vio, en Géminis no sé si se vio, si se verá, ¿vale? Y si se ve, me lo dirás. Es esto, cariño, ¿vale? Empieza a ser feliz. Vamos a continuar, vamos a ver. Las lecturas no tan solo nos hablan de tu ex, las lecturas nos hablan también de tu evolución, de tu crecimiento. Para eso están las cartas, no para engancharte, no para que digas, a ver, voy a volver otra vez a ver su canal, porque me está diciendo de que está con otro, está con otra, o que aún me ama y tú te deprimes y lloras. No, las lecturas también están hechas para que tú cambies el chip, para que veas la vida de otra manera, Géminis. Muy bien. Y tú lo sabes, cariño. Yo contigo tengo confianza. Yo sé que hay un grupo de hater que me critican, pero también, también los quiero, ¿vale? Me quedo sin voz. Un poquito de agua. A ver, Richard, ya está. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcano. A ver. Perdón. A ver el tarot Arcano. Para vosotros, mi querido Géminis, con mucha fe. Me sale la carta del ermitaño, tenemos también la carta del 8 de espadas y tenemos la carta del 10 de copas con la carta de la muerte. Muy bien. Me hablan de rescates, Géminis. Creo que a lo mejor de repente tú todavía tienes una situación que vienes arrastrando. Eres como una montaña rusa, cariño. ¿Por qué te digo que eres como una montaña rusa? Porque muchas veces de repente estás en la cima. Muchas veces te sientes recargado, recargada de energía, pero luego te llega lo que es otra vez la depresión, te llega otra vez de repente la desconfianza. Porque esta carta me dice, aún hay situaciones que tú tienes que superar, aún hay situaciones que tú tienes que confiar. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, lo único que yo quiero, lo único que yo deseo es ser feliz, tener una pareja, tener lo que es a mi familia juntos. Por eso te digo, siento un Virgo y un Acuario.
Por eso te digo, Géminis, yo con la energía del cuenco tibetano, yo te noto a ti como si fueras una sacerdotisa o como si fueras un sacerdote, ¿vale? Que guía su rebaño, que guía a los demás. Esa es la energía, ese es el poder que tú tienes, Géminis. Entonces me dicen, tienes que empezar a creer que tienes ese don, tienes que empezar a sonreír, porque como yo siempre digo, la tristeza atrae más tristeza, ¿vale? El dinero atrae más dinero y la felicidad atrae más felicidad. Entonces tienes que empezar a manejar las energías. Me sale la carta de la muerte y me sale la carta del carro. Algo se retoma otra vez, alguien vuelve otra vez, o vas a retomar otra vez algo que tú has estado buscando todo este tiempo. Puede ser en el amor, puede ser también lo que es en la parte de los proyectos, de los negocios. Se retoma algo en tu vida. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 9 de copas, la cual, esta cosa que se vuelve a retomar, esta energía que se vuelve a retomar, va a llevar a qué? A que tú estés en armonía, tanto contigo como también con los demás. Porque la carta del 9 de copas nos hablan de muchos sentimientos. Yo creo, Géminis, que a lo mejor tú en estos momentos tienes el dolor o la tristeza de una persona que ha partido, ha marchado. O esta persona vuelve a tu vida o simplemente te lo regresa Dios el universo, te lo entrega, ¿vale? Me sale aquí también la carta del as de bastos y tenemos la carta del 8 de bastos. Nos están diciendo, tienes que luchar por lo que tú quieres, tienes que luchar por tu vida, tienes que luchar por el amor, por la tranquilidad, tienes que confiar ya lo que es en los designios de Dios, del universo. Mira, yo veo, cariño, que algo se aproxima. Veo que muchos de vosotros también van a tener algún tipo de noticia o de acercamiento de alguien de elemento fuego, ¿vale? Porque me sale la carta del as de bastos y me sale también la carta del 8 de bastos. Vamos a continuar. La carta del caballero de espadas. Y tenemos también la carta del 10 de espadas. O tú tienes ese contacto, esa comunicación, o simplemente esta persona te dice algo, la cual de repente te lleva a reflexionar, la cual te lleva a replantearte todo en tu vida. Veo que hay una situación que quieres soltar porque tienes muchos bloqueos. Mira, yo lo que estoy viendo, Géminis, te vas a sentir entre la espada y la pared, ¿vale? No te quiero asustar, no. Te vas a sentir, simplemente te estoy advirtiendo. Puede ser que a lo mejor vas a tener una discusión con alguien, te vas a enfrentar con alguien y entonces esta situación te va a llevar de repente a reflexionar, a pensar, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo en esta historia? ¿Por qué simplemente doy tanta importancia a estas personas? Si lo más importante es que yo esté tranquilo o tranquila conmigo mismo. Hay un enfrentamiento. Y este enfrentamiento puede estar relacionado con el amor, con los sentimientos. Tranquilamente una persona te va a dar cara o te va a reclamar algo. Sí, esto es lo que veo. Yo veo aquí una confusión también. Hay una persona que a lo mejor se pone en contacto contigo o tú, Géminis, como te he visto a ti en plan protector y protectora, de repente alguien va a querer ir en contra de tus hijos, de tu entorno, de tu familia. Y te noto en plan protector y protectora. O si alguien viene a reclamarte, tú vas a tener esa respuesta clave para que lo pongas en su lugar, ¿vale? Vamos a continuar. Me sale la carta del caballero de copas y me sale la carta del 6 de copas. Sí, tienes un gran dolor, me vuelve a reafirmar, una tristeza. De repente por amistades, por hijos o por una persona también, Géminis. Siento esto, hay un bloqueo aquí, hay un bloqueo. Yo creo, Géminis, que alguien te va a hacer recordar a alguien. Alguien te va a traer un mensaje o a lo mejor de repente, Géminis, sin querer, de repente tú vas a ver alguna fotografía, algún mensaje, algo que te recuerda a una persona, ¿vale? Algo que te recuerda o hijos también puede ser esto. Vamos a ver. La carta del loco y tenemos la carta de la estrella. Yo lo que te puedo decir mediante mi intuición y mediante estas dos cartas de la estrella y la carta del loco, hijito mío, hijita mía, no tengas miedo
porque todo lo que tú estás viviendo o todo lo que tú estás pasando era simplemente parte del plan divino. ¿Para qué? Para que las cosas conspiren a tu favor. Siento que las energías vienen a ti. Siento que las personas se acercan a ti. O que simplemente los acontecimientos que tú has estado viviendo es para que te des cuenta lo que realmente vale la pena o el valor que eres tú, porque sale la carta de la estrella. Yo lo que estoy viendo aquí, que hay una persona que se atreve a entregarte lo que es un regalo. Hay una persona que se atreve simplemente a ayudarte a que tú veas la luz, a que tú encuentres tu camino. Yo siento, Géminis, siento un Libra, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente todo este tiempo, Géminis, no encontrabas lo que es tu camino, no encontrabas lo que es tu verdad. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, tantos años de inversión, tanto tiempo con esta persona, tanto tiempo dedicándome de repente solamente lo que es al trabajo y no he obtenido nada, no he visto los frutos, me siento sola, me siento solo, pero siento que todavía algo tengo que vivir. Siento esa corazonada. Te va a empezar a llegar lo que es mensajes, revelaciones, Géminis, a través de los sueños, a través de tu intuición. Siento que todo va a empezar a coinspirar. De la persona menos esperada, que a lo mejor de repente tú creías que jamás te iba a dar la mano o jamás te iba a apoyar, va a estar contigo en estos momentos en la cual tú más necesitas de ellos. Porque yo te puedo decir, Géminis, que tú has estado en un proceso en la cual de repente tenías mucha alegría, en la cual de repente estabas radiando felicidad, pero te llevaste una decepción. Esta persona volvió y te volvió a decepcionar 2 veces. Por eso también nos decían, tienes que conocer bien. Pero no bajes la guardia y no dejes de sonreír, cariño. No dejes de sonreír porque a ti te espera algo bueno, algo maravilloso. Y porque tú tienes un plan, ¿vale? Un plan divino de proteger a los demás. A lo mejor me dice Richard, ¿y quién me protege a mí? Tiempo al tiempo, Géminis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Cáncer, Piscis o Acuario, Libra, Leo, otra vez Cáncer, Libra otra vez, Escorpio. Muy bien, te enseño las cartas. Aquí está, ¿vale? Listo. Vamos a continuar con la lectura. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra W o la letra M, la letra H, vamos a ver. La letra E, la letra F, la letra Z, la letra I y la letra K. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver trabajo. A ver, trabajo. No me quiero liar con las cartas. A ver qué nos dicen con trabajo, porque se me va la hora, cariño. Luego voy a sacar más información. Voy a cambiar de mazo. A ver, trabajo, trabajo, trabajo. Me sale la carta del Papa. La carta de los enamorados, la carta del ermitaño y lo corto de la estrella, cariño. Nos están diciendo, tú vas a tener la oportunidad de repente de firmar un contrato o simplemente tú vas a retomar otra vez ese negocio que te hace feliz. Vas a retomar las fuerzas. Quizás de repente tenías lo que es una temporada de bajón, ¿vale? Porque ya te he dicho que estás como una montaña rusa de emociones. Quizás de repente querías tirar todo a la borda porque decía Richard, trabajo como burro, trabajo como burra y no obtengo agradecimiento, no obtengo lo que yo quiero, pero veo que va a venir la tranquilidad para ti. Te vas a desenvolver muy bien en un nuevo trabajo, en un nuevo proyecto. Vas a firmar un contrato también o vas a retomar con más fuerza lo que tú ya sabías hacer. Muy bien, cariño, Géminis. Te persiguen los contratos, cariño. Te persigue lo que es la abundancia, el dinero. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora las características. Richard, te estabas olvidando. No me olvido, cariño, no me olvido, ¿vale? No hay canción hoy día, cariño. Lo siento mucho. No hay canción, ¿vale? No sé qué cantarte. A ver, Richard, saca las garras. A ver, ¿qué te canto a ti? A ver, es que no sé. ¿Qué te canto de Laura León? Dos mujeres,
un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. Ya está. Oh, Géminis. Tenía que cantar algo, ¿vale? Tenía que recargar. No me acuerdo más. ¿Qué más sigue? Tengo tantas músicas que me pierdo, ¿vale? Yo no vivo con este amor y el cariño que tú me das. Ya está, muy bien. Mira, Richard, la Laura León. Claro, cariño, hay que cantar de todo. Vamos a ver. A ver las características. Ya nos hemos reído un rato, ¿no? Richard, estás fatal, dirás. Dos mujeres. Ya está. La carta del 5 de oros. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Siento que a lo mejor de repente también estás muy sumido o sumida en tu dolor y estás dejando pasar lo que es oportunidades. Solo es cuestión de que retomes otra vez lo que es el control de tu vida. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente están lidiando con otro Géminis. Siento que mi vecino se ríe, dirá, este loco, ¿qué le pasa? Te juro, siento que se están riendo. Es que las paredes aquí son muy delgadas. Se están riendo, ya te loco. Géminis, mira lo que me haces hacer. Muy bien. Siento que también de repente muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser mulato o de repente es una persona que está muy bronceado. A lo mejor le gusta hacer lo que es el surf, ¿vale? Le gusta surfear. Mujeres de cabello negro, largo, o puede tener lo que es el cabello castaño. Algunos de ellos tienen algún tipo de tatuaje. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos me estoy divorciando también. O en estos momentos esta persona me ha apartado de mi hogar. Tranquilo, Géminis, recuerda que tú tienes un poder. Recuérdalo, no te olvides de esto. Me sale la carta del 2 de copas. A Géminis le llega la oportunidad de volver a empezar con un nuevo amor, si tú lo quieres. Vas a conocer una persona en el transcurso de estos días, te acordarás, la cual te va a hacer ver el mundo diferente, Géminis. Hay una propuesta de amor para vosotros. O que simplemente el gran amor lo tienes dentro del trabajo y va a reaccionar, ¿vale? La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado con eventos de la noche, discotecas, bares, o puede ser que yo que sé, hace algún tipo de actividad al aire público. Puede ser que esta persona tenga rasgos afroamericanos o mulatos, el cabello muy crespito, muy crespito. Elemento fuego, tiene una sonrisa muy agradable, es una persona muy intuitiva también porque tiene un gatito aquí. Elemento fuego, intuitivo, Sagitario, Leo, Aries, es que no veo que son... A lo mejor tiene ascendente. Tiene un ascendente de Piscis, de Cáncer, o Piscis, Cáncer y Escorpio, que son muy intuitivos, ¿vale? O esta persona tiene una mascota o tiene hijos también. Te enseño aquí las cartas, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ayúdame, por favor, con las lecturas. Dame fuerza, dame ganas para seguir continuando y yo sé que tú lo vas a hacer. Un besote, no te preocupes que la otra semana voy a estar recargado de pilas. Ahora estoy haciendo un esfuerzo, pero aquí estoy, cariño. Hay que continuar. Hasta la vista.